Bendiciones a todos mis hermanos, los que por ahí están ya conectados a la página de Carlos Rivas Oficial. Un gran privilegio poderlos saludar a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que agradecido con Dios por este momento hermoso que Dios me permite poderlos saludar a todos. Así que Dios bendiga por ahí a los hermanos que ya se están conectando. Gracias, hermana Mayra Ávila Loja. Bendiciones, hermano Daniel Mateo, hermano Rudy Ramírez, hermana Tere, hermano Mario Antonio Orozco de Coatepeque. Bendiciones, hermano. Que bien, hay muchos hermanos por ahí conectándose. Hermano Argueta Hernández, siervo, bendiciones. Hermano Jaime Ramírez. Estamos viendo muchos hermanitos por ahí que se están conectando a la página. Muchos hermanos por ahí, hermana Catalina Ayala. Qué bueno, hermano Hernán Gómez. Hermanos de Cancún. Bendiciones, hermanos, hasta allá en Cancún. Bueno. Estamos, hermano Marlon Barrios, siervo, bendiciones. Así que, hermana Conchita Echeverría, Dios le bendiga. Muchos hermanos por ahí se están conectando. Muy bien, ya tenemos una bonita cantidad. Hermano Manuel Bonilla. Jamás, hermano, jamás. A todos los hermanos que se están conectando. A los buenos, a los malos. Amén, hermano Mario, gracias. Así que por ahí tenemos ya una bonita cantidad de hermanos que se están conectando a la página. Es un gran privilegio poder ver varios hermanos conectados. Muy bien, así que tenemos el deseo de compartir un momento lo que es la palabra de Dios. Y yo creo que estamos a bonito tiempo para compartir un momento la palabra de Dios. Así que, aleluya. Vamos a compartir, hermano Álvaro López, siervo, bendiciones, Dios le bendiga. Hasta allá, juntamente con su amada esposa en los Estados Unidos. Hermano, siguen los comentarios. Aleluya. Así que, bien, ahí estamos viendo a los hermanos que se están conectando. Gloria a Dios por eso. Así que vamos a compartir un momento, mis hermanos, la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir este tema, un tema precioso con cada uno de ustedes. Y para eso quiero leer unos versículos de la Biblia, donde hoy vamos a compartir este mensaje. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y hoy, mis hermanos, quiero compartirles este tema, que por cierto es un tema de suma importancia. Un tema de suma importancia, mis hermanos. Es un pecado que muchos cristianos, sin darse cuenta, lo está cometiendo dentro de las congregaciones. Y ese pecado, hermanos, es un pecado que se llama pecado de pretermisión. Ese pecado, mis hermanos, ese pecado de pretermisión significa, la palabra pretermisión significa dejar de hacer algo que estábamos haciendo. Eso se llama pretermisión. Dejar de hacer algo bueno que estábamos haciendo. O también significa hacer las cosas a nuestra manera, no a la voluntad de Dios. Eso es pretermisión. Y lastimosamente muchos hermanos han dejado de hacer tantas cosas buenas, por cierto, que antes hacían, y han dejado de hacerlas. Y por eso me veo en la necesidad de compartir un momento esta palabra, para que si tú has dejado de hacer algo, mi hermano, vuelvas a hacerlo, porque eso se llama pecado de pretermisión.
Y quiero empezar leyendo este versículo de la Biblia, bendito sea Dios, en Santiago, su capítulo 4 y su versículo 17. Ahí quiero empezar leyendo este bendito versículo de la Biblia, Santiago capítulo 4 y su versículo 17. Dice la Biblia de esta manera: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lastimosamente, hoy en día muchos piensan o creen que el infierno solamente fue preparado para el borracho que no se arrepienta, el homosexual, lesbiana, etcétera, etcétera, adúlteros, fornicarios, ladrones, y etcétera, etcétera. Hay un montón que la Biblia señala que si no se arrepienten, idólatras, van al infierno. Pero este pasaje me habla de algo más, hermanos, más comprometedor aún todavía. Y aquí está hablando del pecado de pretermisión. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, que usted no necesita simplemente hacer lo malo para pecar. Deje de hacer lo bueno y usted está cometiendo pecado. No simplemente pecador es aquel que no quiere dejar el pecado, abandonar el pecado. También la Biblia le llama pecador aquel que ha dejado de hacer lo bueno. Por eso estamos viendo este pecado que se llama pretermisión, cuyo pecado mucho cristiano lo está cometiendo hoy en día. Ha dejado de hacer lo bueno y es más que suficiente para que Dios te llame pecador. Y la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 8: todo aquel que practique el pecado es del diablo. No necesita solamente adulterar, matar, robar, violar, adorar imágenes, etcétera, etcétera, para ser un hijo del diablo. Deja de hacer lo bueno y estás practicando el pecado. Hermano, este es un pecado terrible. Un pecado terrible que está entrando en muchos cristianos, en pastores, en evangelistas, en cristianos. Gente que ha dejado de hacer lo bueno. Bueno que antes hacía, hoy no lo hace. A eso se le cuenta por pecado, pecado de pretermisión. El cristiano sabe que tiene que leer la Biblia, no lo hace, está cometiendo pecado. El cristiano sabe que tiene que orar, no ora, está cometiendo pecado. El cristiano sabe que tiene que ayunar, etcétera, etcétera, no lo hace, comete pecado. Y muchos están cometiendo este pecado de pretermisión. Han dejado de hacer lo bueno. Lo bueno que antes hacía, hoy no lo hacen. Hermano, y para eso traigo esta reflexión de la Biblia. Porque qué triste, lamentablemente, que mucho cristiano, cuando empieza su ministerio, empieza haciendo buenas obras, buenas cosas. Pero cuando ya está hasta arriba, deja de hacer lo bueno que antes hacía. Está bien, si el tiempo no te alcanza porque tienes una agenda muy apretada y no puedes ayunar, excelente, Dios conoce. Pero si tienes el tiempo suficiente y no lo haces, ahí estás en pecado. Para orar no hay excusa, porque orar tú puedes ir caminando y puedes ir hablando con Dios. Puedes estar en la cocina, puedes estarte bañando y tu mente está con Dios. Por eso Pablo dice, orad en todo tiempo. Es decir, tú vas en el carro, vas en la moto, vas en el autobús, vas en el tren, no sé en dónde, vas en el avión. Tú puedes ir hablando con Dios. Eso significa orar todo tiempo. Pero si tu mente ya no se conecta con Dios, no oras ni cuando te acuestas, no oras ni cuando te levantas, agarra los alimentos y no comes, estás en pecado delante de Dios. Pecado de pretermisión. El cristiano sabe que tiene que congregarse, no se congrega, está cometiendo pecado. El cristiano sabe que tiene que participar de la Santa Cena, no lo hace, está cometiendo pecado, pecado de pretermisión. Pastores que antes predicaban, evangelizaban en las calles, en las plazas, en los mercados, pero no lo hacen, pecado de pretermisión.
Está bien si tú tienes una agenda muy apretada donde todos los días sales a predicar y no te da tiempo de ir a un mercado, a una plaza, etcétera, etcétera. Pero si por perezoso, por haragán, tú no lo quieres hacer cuando tienes el tiempo suficiente para hacerlo, a eso se le llama pecado de pretermisión. Bendito sea Dios. Por eso Santiago escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿No será que tú has dejado de hacer algo bueno? ¿No será que has dejado de hacer buenas obras que antes hacías? No sé qué es lo que antes hacías de bueno para Dios y has dejado de hacerlo. Hay un pasaje en la Biblia muy interesante, mi hermano. Un pasaje bien interesante en la Biblia, por cierto, es bien conocido. Mateo capítulo 7, versículo 21. Tú ya lo sabes de memoria. Pero lo que me interesa, bendito sea Dios, es sacar la esencia de ese versículo, porque ahí hay pecado de pretermisión. O sea, ahí hay pecado de alguien que hacía lo bueno pero dejó de hacerlo. Checa lo que dice el capítulo 7, versículo 21, tú ya lo sabes. En el 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí estamos. Pero viene el 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuándo? En aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Checa esta palabra. Esta gente no está diciendo: Señor, yo estoy haciendo milagros, No. Esta gente, cuando llega con Jesús, le dice: Señor, en aquel día muchos dirán: Señor, en tu nombre profetizamos. Ojo con esto, tiempo pasado. La Biblia se divide en tres tiempos, en tres partes: pasado, presente y futuro. Pasado es el ayer, presente es el hoy, futuro es el mañana. Y aquí la gente va a decir: Señor, en tu nombre profetizamos. Es decir, me está hablando en el pasado. Y estoy seguro que ahorita hay gente que me está viendo que en el pasado profetizó, pero ahorita no quiere profetizar. En el pasado predicó la palabra, ahorita no quiere predicar. Y eso se llama pecado de pretermisión. Señor, en tu nombre profetizamos. ¿Qué pasó? ¿Y ahora por qué no profetizas? Si antes predicaste, ¿por qué hoy no predicas? Si antes hacías esto y él, ¿por qué hoy no lo haces? Aquí hay pecado de pretermisión. Gente que hizo las cosas en el pasado. Dios no quiere gente que haya hecho cosas en el pasado. Dios quiere gente que siga haciendo las obras en el presente. Hermano, yo conozco gente que en el pasado fue usada por Dios, pero hoy están apartados. Y si ahorita Cristo viene, esta es la gente que le dice: Señor, pero si yo profeticé, sí, en el pasado, pero ahora en el presente, ¿qué pasa? Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre. Y luego dice: y en tu nombre echamos fuera demonios. Echamos, pasado. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, en el pasado hubo gente que era usada por Dios para orar por los enfermos sanaban. En el pasado la gente era usada para echar fuera demonios, pero en el pasado, hoy, en vez de que él eche fuera el diablo lo echó fuera de la iglesia a él. Pecado de pretermisión. Hombres que antes eran usados por Dios, ponían las manos sobre los enfermos sanaban. Hombres que antes oraban por los endemoniados, los demonios salían, pero eso era antes. Y esto es lo que la gente va a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hermano, Dios no quiere gente que haya echado fuera demonios. Dios no quiere gente que haya profetizado. Dios quiere gente que lo siga haciendo. No cometas este pecado de pretermisión. Y si por azares del destino estás en esta página, viendo este mensaje, escuchando esta palabra, entiende esto, que esto es pecado de lo que hiciste antes y ahora no lo quieres hacer. Hombres que fueron diáconos de una iglesia, fueron evangelistas, etcétera, etcétera. Hombres y mujeres que tienen el ministerio de cantantes, tienen una excelente voz y que cantaron en el tiempo pasado.
y que hicieron cuantas obras buenas para Dios en el pasado, pero ahora no lo están haciendo. Pecado de pretermisión. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos, ojo, hicimos muchos milagros. ¿No te parece conocido esto? De que muchos hicieron milagros en el pasado, pero ahora no quieren nada con Dios. Pecado de pretermisión. Iglesia, esto es interesante. El infierno no solamente es para el borracho, homosexual, prostituta, idólatra, injusto y etcétera, etcétera, que no se arrepienta. También el infierno está para aquellos que han dejado de hacer lo bueno, que están cometiendo pecado de pretermisión. Si tú estás escuchando esta palabra y eres una de estas personas que en el pasado profetizaste, que en el pasado hiciste el milagro, que en el pasado echaste fuera demonio, ¿qué pasó y ahora qué pasó? No vayas a ser de uno de los que le vas a decir: Señor, pero si yo lo hice en el pasado. Sí, en el pasado. Dios no quiere gente cobarde que lo haya hecho en el pasado. Dios quiere gente valiente que lo siga haciendo en el presente. Y que si Dios lo permite, que lo siga haciendo en el futuro. Esto es interesante, iglesia. Esto es interesante, mi amado hermano. Si antes hacías buenas obras, ayudabas al pobre, al necesitado, ofrendabas, diezmabas, excelente. Pero ¿por qué dejaste de hacerlo? No podemos dejar las cosas buenas que antes hacíamos, que son las que nos mantenían firmes y fortalecidos en el Evangelio. Pero hay algo más que quiero enseñarte. He escuchado a muchos predicadores hablando de este texto que te voy a dar. Pues hasta el día de hoy no he escuchado a alguien que le dé la buena interpretación a este texto que vamos a hablar. Es un texto muy precioso, una historia muy hermosa. Pero también encuentro el mismo pecado de pretermisión en la historia que vamos a leer. Apocalipsis capítulo 2. Empezamos leyendo del 1 en adelante. Dios hablándole al pastor de la iglesia de Éfeso. Este pastor estaba cometiendo pecado de pretermisión. Lo leemos en el capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Se refiere al pastor de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Viene: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ahí viene: y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Oiga, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero dice en el capítulo 5: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Aquí hay pecado de pretermisión. Me interesa esto. Bendito sea Dios. Aquí hay algo muy interesante, hermano, y preocupante, por cierto. Este pastor estaba cometiendo el mismo pecado de pretermisión. Me han llamado y me han dicho: pastor,
¿Cómo es que este hombre estaba trabajando, había tenido paciencia, etcétera, etcétera? Había probado lo que dicen ser apóstoles, había trabajado arduamente. ¿Y cómo es que Dios le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Algunos no entienden esto. ¿Cómo es que este hombre ha soportado, este hombre ha probado, este hombre había tenido paciencia, había sufrido, había trabajado arduamente, etcétera, etcétera? Pero Dios le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, alguien me decía, pastor, no entiendo. ¿Cómo es que este pastor está haciendo buenas obras y Dios le dice, pero has dejado tu primer amor? No, este pastor estaba cometiendo pecado de pretermisión. No sé, pero desde el capítulo 2 hasta el capítulo 5, no sé si logras entender. Déjame que te explique aquí, a ver si puedo escribir aquí en esta página. A ver, permíteme. Si puedes entender, 7 veces encontramos la palabra que Dios le dice a este pastor: has probado, has sufrido, has trabajado y no has desmayado. Pero 7 veces encontramos que Dios le dice has. Y en el capítulo 5, Dios le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz. Ahora encontramos la palabra haz de esta manera. Ojo con esto. Muy interesante la gramática en el Evangelio. Ahora encuentra la palabra haz con Z. Te das cuenta que 7 veces Dios usa la palabra haz con S. Y en el 5 encontramos la palabra haz con Z. ¿Cuál es la diferencia? Es una letra. Pero según la gramática, ya cuando vamos al estudio más profundo, la palabra haz con S me habla, bendito sea Dios, de un pasado. La palabra haz con S es un pasado, mientras que la palabra haz con Z es presente. Y eso tiene mucho que ver. Entonces, cuando Dios le está diciendo a este pastor, has probado, o sea, lo hizo en el pasado. Has probado los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Y has sufrido en el pasado. Has, con ese pasado, has sufrido. Has tenido paciencia en el pasado. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre en el pasado. Y no has desmayado, pasado. Pero tengo contra ti que has dejado, pasado, a tu primer amor. Por tanto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, pasado. Y arrepiéntete. Ahora viene y dice haz con Z, presente. Haz las primeras obras. Pecado de pretermisión. Dios no quiere gente que haya probado a estos hijos del diablo en el pasado. Dios quiere gente que siga probando. Por eso dice la primera carta de Juan 4:1. Probad los espíritus si son de Dios. Dios no quiere gente que haya probado. Dios quiere gente que siga probando los espíritus. Dios no quiere gente que haya trabajado. Dios quiere gente que siga trabajando. ¿De qué te sirve que hayas trabajado 1 año en la obra de Dios? Que hayas trabajado 10 años en la obra de Dios, que hayas trabajado 15 años o que hayas trabajado 20 años, si hoy has dejado de trabajar en la obra. Y has sufrido, dice Dios. Sí, pero en el pasado, gente que sufrió desprecios, humillaciones, maltratos, enfermedades, escasez por causa del Evangelio. ¿Y cuánto no sufrió por causa del Evangelio? El problema que sufrió en el pasado, hoy no quiere sufrir por causa del Evangelio. Ahora viene Dios y le dice, por tanto, haz con Z, haz las primeras obras. Haz con Z, es presente. Y es que eso es lo que Dios quiere, gente que en el presente lo esté haciendo. No quiere gente que en el pasado lo haya hecho. Por eso hay un versículo precioso en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 43. Lucas capítulo 12. Y su versículo 43. Precioso pasaje de la Biblia.
Lucas 12:43 dice la Biblia: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, presente. Dios no quiere gente que lo haya hecho. Dios quiere gente que lo haya haciendo así. Es decir, que cuando Él venga, los haya trabajando, los haya sufriendo por su nombre, los haya probando demonios, los haya, hermano, los encuentre haciendo buenas cosas. No que lo hayan hecho, que lo estén haciendo cuando Él venga. Si ahorita Cristo, aunque no va a pasar, viniera, ¿cómo crees que te encuentra? Igual que esta gente que lo hizo, o lo estás haciendo en el presente. Yo he escuchado gente que dice: yo antes, pero hoy no. Hoy ya no. Hoy te volviste un enemigo. Hoy te volviste un blasfemo. Hoy te volviste un defensor del diablo. Hoy te volviste un opositor de la misma Biblia. Cuando en el pasado tú defendiste el evangelio, en el pasado echaste fuera demonios, en el pasado le servías a Dios con amor, en el pasado hacías cuantas obras buenas delante de Dios. Pero hoy eres un enemigo de Dios. Hoy eres un lobo rapaz. Hoy eres un puerco revolcándote en el lodo. Hoy eres un cerdo revolcándote en el lodo. Hoy eres un perro comiéndote el vómito. Cuando en el pasado fuiste una buena oveja. En el pasado fuiste una persona útil en la obra de Dios. Hombres que fueron músicos. Que tienen, hermanos, el talento de ejecutar ciertos instrumentos. Que participaron en grupos de alabanza. Que fueron buenos cantantes cristianos. Buenos adoradores cristianos. Pero hoy cantan música mundana. Hoy publican cosas del mundo. Dios no quiere gente que lo haya hecho. Dios quiere gente que lo siga haciendo. Las vírgenes cometieron el mismo pecado de pretermisión. Sabían que tenían que tener su vasija llena de aceite y no lo hicieron. Sabían que su vasija tenían que estar con aceite para recargar sus lámparas y no lo quisieron hacer. Pecado de pretermisión. Y cuando el Señor vino, las encontró con sus lámparas a punto de apagarse. ¿Por qué? Porque habían cometido pecado de pretermisión. Sabían que tenían que mantener sus lámparas encendidas, llenas de aceite, y no lo quisieron hacer. Pecado de pretermisión. Pero ¿sabe qué es lo más lindo y lo más importante? Que mientras hay vida hay esperanza. He dejado esta palabra en tu corazón, que por cierto es muy importante, y que yo sé que va a restaurar a muchas personas. Y que muchos van a volver a las sendas antiguas, a hacer lo bueno que antes hacían. Mi hermano, mientras hay vida hay esperanza. No sea de los que antes lo hacían. Seamos de los que seguimos haciendo. No diga: yo antes lo hice. ¿Por qué mejor no dices: yo soy aquel que lo estoy haciendo bien? Donde quiera que te encuentres, que Dios te bendiga. Nuevamente doy este anuncio para el día domingo 9 de enero. Damos inicio a las clases. Si usted viene 2 semanas después, lo siento mucho, no podremos inscribirlo. Tenemos un total de 30 personas anotadas para estudiar el día domingo. Todavía faltan algunos que no se han anotado. Si usted viene 2 semanas después de la fecha estipulada, domingo 9 de enero, de los estudios que vamos a dar teológicos, si usted viene 2 semanas después, ya no se le recibe. Para que todos empecemos juntos, desde el principio hasta el final. Si aún no tiene mi número de teléfono y le interesa este estudio, que por cierto tarda 18 cursos, donde podríamos sacarlo en año y medio, pero a lo mejor lo sacamos en 1 año. ¿Está interesado? Pues venga. Mi número de teléfono es el 3162-7462. Yo sé que hay mucha gente que está interesada en aprender Biblia. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Un fuerte abrazo. Y hasta una próxima ocasión, si nuestro Padre Celestial así lo permite. Bendiciones a todos.